Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo están todos ustedes? Eh, pues aquí, llegando un poquito tarde, un poquito. Pero aquí estamos en venerable pan de maíz, en esto que ya estamos sintiendo ahorita, eh, pues el nuevo tiempo que se aproxima, que es el frío. Ya los fríos empiezan a bajar del norte, a llenarnos con todo y ya empezamos pues a sentirlos. Y ahora pues hay que cuidarse del agua y del frío, las dos cuestiones a la vez eh, que estamos teniendo. Pero aquí estamos en la 107.1 Chololan Radio, la radio comunitaria de todos nosotros y de todos ustedes, todos los que habitamos en esta región. Y bueno, ya estrenamos presidenta, como quien dice, ¿no? Y bueno, es la primera vez que una mujer pues llega al máximo lugar de poder de México. Y es todo un símbolo y todo un ícono, porque pues imagínese, a mediados del siglo pasado, un poquito antes, las mujeres no podían ni votar y ahora ya una de ellas es presidenta. Y pues así estamos viviendo la situación. Y ella misma se dice pues hija de un periodo, o sea, de su madre y sus parientes que participan en un movimiento anterior, un movimiento que se da en México, que es el 68, el 1968. Ese año crucial en muchos sentidos y que hasta hoy nos llega. Aunque muchos dicen no se olvida, pues yo veo como algunos o muchos pues ya como que ya lo van olvidando. Porque muchas otras cosas han sucedido. Pero sí, estamos justamente el 2 de octubre hoy, 2 de octubre del 2024, recordando aquella fecha del 68, en donde acontece algo que pues no cabe en la cabeza. Hoy que veo a los jóvenes, pues a mis hijos, por ejemplo, así, a esa edad, 18, 19, 20, 21, 22, con muchas ilusiones, muchas ganas de ser, de hacer, con todo un futuro por delante y ilusiones y queriendo mejorar todo. Pues esos eran los jóvenes del 68 también, tenían eso, o sea, no eran otra cosa. ¿Quién se atreve a disparar a mansalva a gente así, a personas así, a jóvenes así? Imagínense. Pero sí, pues México en el 68 y en la década de los 60 pues era otro. México vivía una situación que en esos tiempos se le denominaba el milagro mexicano. El milagro mexicano porque sí, la economía estaba, podemos decir que en jauja, estaba en crecimiento, había un crecimiento anual del Producto Interno muy considerable y había de cierta manera bienestar en muchos sentidos. Estaba esta situación de tal manera que la mayoría y mucha gente veía la situación como muy buena, como pues muy buena para vivirla, para sentirla.
por ejemplo, veían al PRI, el PRI que era el partido hegemónico de Estado, que se decía que era el heredero del movimiento revolucionario, y así lo consideraban muchos, porque qué partido, qué gobierno, pues te va a repartir tierras. Llega Lázaro Cárdenas y reparte tierras a muchos campesinos, muchos que no tenían pues nada. Yo recuerdo a mi abuelo, ¿no? Que justo en el año en que se quedó sin trabajo, en que ya no tenía manera de sobrevivir, llegan los visitadores del gobierno y empiezan a decirles, hay tierras para ustedes en tal lugar. Y se forma un comité y van y miden las tierras, hacen mediciones de las tierras, del terreno y todo, y les empiezan a repartir. Si un gobierno me reparte 1, 2, 3, 4, 5 hectáreas como le tocaron a mi abuelo de terreno, pues es un gobierno bueno, o sea, es un gobierno que me está dando, que me está ayudando. ¿Y quién nombra a ese gobierno? Pues un partido que se llama Partido Revolucionario, o sea, que viene de la revolución. Y entonces, pues esto es estupendo, o sea, un gobierno que viene de la revolución y que está cumpliendo una de sus metas, que es repartir tierras a los campesinos, para cumplir aquel hecho de la tierra es de quien la trabaja. Y entonces, pues ¿cómo voy a dudar de él? O yo trabajo en una de las fábricas y tengo buenos salarios. En fin, la situación estaba así y la gente mayor, la gente grande, muchos, pues veían de cierta manera una diferencia a cómo estaba antes la situación de México en general. Y entonces casi tenían al PRI, al partido este, como un organismo pues sagrado, algo intocable. De hecho era intocable este partido. O sea, era un poder que se ejercía a partir de él, pero que de cierta manera estaba beneficiando. Y pasan los 60s y los 70s y los 80s y mucha gente continúa con lo mismo, los 90s. Yo recuerdo que en los 80s, cuando ya se funda el Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas se separa del PRI y funda ese organismo y aglutina todas las fuerzas de izquierda para competir por el gobierno, para mejorar, porque él, como muchos ya habían detectado, pues lo que no estaba bien dentro de este partido y lo que ya se estaba descomponiendo, porque después de esa época de Díaz Ordaz, con Echeverría y sobre todo con López Portillo inicia un periodo de crisis. Y entonces se separan y tratan de hacer esto. Pero mucha gente, pues eso eran nada más las cúpulas, pero la gente de abajo, de raíz, pues no. Y yo le dije a mi papá, mira papá, o sea, va a competir Cuauhtémoc Cárdenas en contra del PRI y pues yo creo que hay que apoyarlo. Y mi papá me dice, pues creo que sí es muy, muy buen candidato este Cuauhtémoc Cárdenas. Ojalá y le vaya bien. Pero lástima que yo soy priista, dice, porque yo no puedo votar por él, yo soy del PRI y nadie me saca de ahí. Y ya. Y así como él, muchos tenían una institución, el PRI era una institución sagrada, difícil de derrumbar, difícil de tirar, sobre todo porque representaba muchas cosas. Y los gobiernos que emanaban de él, que aunque ya estaban dando tumbos, mucha gente no lo aceptaba pues fácilmente o no lo veía. En los pueblos alejados, en donde
pues ni siquiera llegaban las noticias. Las estaciones de radio, hay lugares en donde las estaciones de radio que vienen de las ciudades no llegan y nunca se enteraban de nada. O sea, las pocas pueblos donde empezaron a tener radios comunitarias, pues empezaron a comunicarse, pero las radios comunitarias pues eran prohibidas, estaban juzgadas. En los 60 no había otra verdad que la verdad que emitía el gobierno, o sea, la que nos decían, y no había otra opinión tampoco. Se vivía en una situación así, muy, muy controlada, un autoritarismo fuerte, feroz, fundamental, en donde solamente la opinión del gobierno era la válida, y en donde el gobierno tenía todo el poder. El presidente en esos tiempos controlaba la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Poder Judicial, todo estaba supeditado a lo que ellos eran. Se dice que se les preguntaba, a una de ellas se les decía, preguntaba, ¿qué horas son?, te preguntaba el presidente, y respondían, las horas que usted quiera, señor presidente. Así, entonces, no se podía decir nada, y no se podía hacer nada en contra de ellos, sobre todo en esta década, porque pues se veían los frutos, pero sí se vivía este autoritarismo. Y este autoritarismo también se vivía en las familias. Los padres, de cierta manera, replicaban la forma de ser de los gobiernos. En muchas casas, en la mayoría de las familias, la única voz autorizada y de mando era la del padre, o sea, la del jefe de familia, del varón. Él hacía y él mandaba, y él hacía y deshacía, y ninguna otra opinión era válida. La esposa medio opinaba, medio decía, en algunas casas tenía más valor, pero en otras, en muchas de ellas no. O sea, la mujer tampoco tenía voz y voto. Pero vamos a un lapso de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Desde antaño hasta nuestros tiempos, el nopal ha sido una de las principales fuentes de alimentación. En la casa que usted vaya a diario anteriormente, le preguntaban, ¿qué hicieron de comer? Frijoles con nopal. Va a otra casa y le preguntan, ¿qué hicieron de comer? Arvejones con nopal. Entonces, a eso se basaba antes nuestros alimentos. Quelites, carne muy poca. De hecho, carne nomás los días domingos. El nopal es rico en nutrientes y brinda grandes beneficios a la salud, además de que ha sido una de las principales fuentes de ingresos para las familias de Tlaxcalancingo, siendo así que desde 1994 se celebra. Continuemos este recorrido. El nopal tiene muchas propiedades. Entre tantas propiedades ayuda al control del sobrepeso, ayuda al control de la diabetes. Ya cuando el nopal ya está grande, da una especie, vamos a tomarlo así como una especie de moco. Y en esa especie de moco se juntan unos animalitos que se pueden juntar para teñir tela. En un nopal le pueden sacar infinidad de cosas. Su raíz también es muy curativa, que muchas veces pues no sabemos. ¿Sí? Yo lo aprendí por medio de un señor que es naturista, que sus raíces también se pueden hervir, se pueden tomar como agua de tiempo para normalizar la azúcar.
XHSBE 107.1 FM. Chololan Radio. Con 750 watts de poder comunal, transmitimos desde Tlaxcalancingo, lugar del venerable pan de maíz. Aquí se escucha tu voz. La voz de los pueblos. XHSBE 107.1 de FM. Chololan Radio. Otras voces, otra historia. Tierra Mestiza, reavivando la identidad nacional. Sábados de 12 a 2 de la tarde. Desde Tlaxcalancingo, lugar del venerable pan de maíz. A través de Chololan Radio, 107.1 FM. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues retornamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Y bueno, pues en esos tiempos era así, o sea, y se tenía como normal, o sea, nadie se quejaba de por qué el papá mandaba y lo que él hacía se obedecía y se decía, y nadie objetaba nada, o sea, pues era normal, o sea, pues incluso a nivel altas esferas el presidente lo que decía se hacía, pues en las casas también. Es la educación machista que se viene desde tiempos inmemoriales que existía, entonces pues no había mucho problema, excepto con los jóvenes, sobre todo los jóvenes en las universidades, porque en las universidades aprendes pues muchas cosas y muchas ideas afloran ahí y muchas formas de ver el mundo, muchas formas de razonarlo, de pensarlo, de sentirlo y de quererlo expresar y de querer que sea así. Y entonces pues ahí los jóvenes dicen, no, pues como que a esto que vivo no me gusta porque pues, hay opciones mejores. Tengo unas ideas que si las expongo allí con mi papá, pues yo creo que sí son positivas. Pero mi papá no acepta nada de esto. O sea, y si las expongo a nivel social, pues el gobierno menos, nada. O sea, no tengo voz ni voto yo como joven inquieto y con cuestiones que plantearle a la sociedad, con mis necesidades, mis requerimientos, mi forma de ver el mundo, de pensar, de sentirlo. Quisiera que todo esto pasara. O sea, ya me permiten usar mis copetes con mucha vaselina y bailar el rock and roll, pero hasta ahí, o sea, no te pases. Pero no había más, o sea, no se podía ir más allá. Y es lo que ellos sentían. Pero, pues, en una tarde de tantas, como siempre se ha acostumbrado en muchos lugares y se siguió acostumbrando, había enfrentamientos entre escuelas, un grupo de una escuela contra otro, por la razón que sea, sobre todo por muchachas o por lo que sea, pues se daban sus buenos, como dicen, buenos llegues, ¿no? Había un enfrentamiento cultural más que nada, pero también físico, entre la UNAM y el Politécnico, o sea, si se encontraban, pues se peleaban, o sea, no se podían ver, o sea, estaban de cierta manera separados, los politécnicos, los de la UNAM. Pero una tarde, una preparatoria particular, la Isaac Ochoterena, se enfrenta con unos de la vocacional del Politécnico, con unos alumnos en una batalla campal. Se enfrentan, se dan con todo y como siempre debió haber pasado, pues cada quien ya a su casa y ya. Pero lo que sucede es que pues se dejan notar por las autoridades, sobre todo por los policías, y la autoridad en esos momentos, si la autoridad decía
hágase este enfrentamiento, pues no había problema, pero si no lo permitía, ¿cómo se están enfrentando sin mi consentimiento? Y entonces entra a las vocacionales del Politécnico, empieza a agredir los policías, los granaderos a los jóvenes, y ahí empieza todo un problema. Todo un problema porque pues los jóvenes van a reaccionar, los jóvenes del Politécnico. Y este hecho que sucede un 22 de julio del 68, pues no va a tener repercusiones. Van a reunirse en asambleas y el 26 de julio van a plantear una manifestación el 26 de julio para protestar por esta agresión que sufrieron los alumnos de parte de la policía, de los granaderos y todo. Y hacen una manifestación, pero en esa manifestación pasan por Paseo de la Reforma y en un lugar hay otra manifestación de un grupo que está conmemorando la victoria de la Revolución Cubana. Y son un grupo de estudiantes democráticos, así se hacen llamar, de la UNAM, y les dicen, no, pues júntense con nosotros y vamos al Zócalo. Y se juntan, se unen y se encaminan al Zócalo, pero pues la autoridad no los va a dejar llegar y no los deja, o sea, les prohíben el paso, los persiguen nuevamente, los que pueden agarrar los agarran y todo, total que no llegan al Zócalo. Ante esta otra agresión se declara en huelga el Politécnico, se declara en huelga y se conforma 2 días después el Consejo Nacional de Huelga, un organismo que va a ser fundamental en todo este periodo. O sea, reaccionan los jóvenes y dicen, bueno, pues, ¿por qué nos agreden si no hicimos nada? Ok, sí fue un enfrentamiento, porque fue entre nosotros, pero hasta ahí, ¿por qué la autoridad nos agrede ya de esta manera? Los agarran, lo que más hicieron, por ejemplo, fue agarrar a algunos jóvenes estudiantes, los llevaban a los separos y les colocaban fusiles en las manos y así les tomaban fotos para luego decir que andaban armados los estudiantes, que andaban armados causando desorden y se enfrentaban a los granaderos. Y bueno, eso ya, pues ya eran asuntos mayores. Ya la UNAM empezó a involucrarse, algunos estudiantes de las preparatorias empezaron a involucrarse. Pero el que más se involucra y es fundamental para este movimiento es el rector Barrios Sierra, porque Barrios Sierra pues es un miembro del status quo, o sea, del gobierno. Él procede del gobierno. O sea, antes los rectores pues no nombraban a cualquiera como rector, o sea, tenía que tener la venia de las autoridades. Y Barrios Sierra sí es nombrado, porque antes de llegar a ser rector, pues fue secretario de Comunicaciones y director de Petróleos Mexicanos, o sea, y ya después fue rector. Y entonces Barrios Sierra convoca una manifestación para el 1 de agosto del 68 y convocan a los estudiantes y a los maestros y a todos, y hasta padres de familia y todos. Se hace una gran manifestación en donde está interviniendo ahora sí ya un miembro oficial que forma parte pues del gobierno, ¿no? Y entonces ahí sí el gobierno ya ve algo que no le gusta, dice, bueno, ¿por qué ya intervienen también pues los maestros, los profesores, hasta el rector? Y ahí prácticamente ya se inicia el movimiento del 68 ya con todo, porque entonces muchos estudiantes
se unen, se juntan y dicen, bueno, si es hasta el mismo rector el que ya está en este movimiento, pues tiene algo de positivo, porque en todos los movimientos hay muchos estudiantes pues que no se suman, que ven que van a las manifestaciones y todo, pero pues ellos no. Y sí tienen razón también, dice, yo voy a la universidad a estudiar y punto. Y es su punto de vista. Pero hay otros que dicen, yo voy a estudiar, pero lo que estoy aprendiendo me enseña a actuar, y actuando también estoy aprendiendo, y sobre todo si estoy actuando en beneficio de la sociedad, porque así lo pensaban. Y entonces, pues más gente se unen, más alumnos, maestros, y sobre todo también la sociedad civil, gente del común. Pero vamos a otro lapso de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabe usted qué antisépticos naturales de casa sirven para lavar las manos y prevenir infecciones? ¡La cebolla! Hierva de 1 a 3 cabezas de cebolla durante 3 o 5 minutos en medio litro de agua y espere a que se enfríe para lavarse las manos las veces que sea necesario a fin de prevenir cualquier riesgo de contagio o infección. ¡Lotería! Salud comunitaria para todas y todos. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Con 750 watts de potencia. Aquí se escuchan hombres y mujeres nahuas del Valle Cholulteca. Un territorio ancestral que resiste para conservar y proteger su identidad ante la invasión inmobiliaria y turística. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Otras voces, otra historia. Niños, llegó la hora de irse a dormir. ¡No! Aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan en las calles de los pueblos de México y del mundo. ¿Estás listo para escuchar experiencias que no podrás olvidar esta noche cuando intentes dormir? Acompáñanos todos los lunes en nuestro nuevo horario, 9:35 p.m. Hasta Mostla. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Pues estamos nuevamente aquí en Venerable Pan de Maíz. Y bueno, pues así estaba la situación. Jóvenes soñadores, jóvenes con deseos, jóvenes con anhelos, no estaban haciendo una revolución menos socialista ni nada, o sea, no, estaban planteando sus inquietudes nada más, estaban planteando situaciones que a ellos parecían que ya deberían de dejarse atrás y avanzar en ciertos sentidos, ¿no? Que haya libertad de prensa, libertad de manifestación, libertad de expresar lo que yo pienso, en fin, que se abra más la sociedad, que haya
pues pluralidad de pensamiento, democracia, como hoy decimos, que sus opiniones fueran escuchadas en todos los ámbitos. Eso era. Pero en esos tiempos los gobiernos estaban pendientes de lo que había pasado en Cuba, el movimiento de Fidel Castro, y le tenían temor a cualquier tipo ya de alboroto, de movimiento que hubiera dentro de sus territorios, porque a todo le iban a achacar una influencia internacional. Las fuerzas comunistas internacionales estaban actuando en México y estaban preparando una revolución para derrocar al gobierno e instaurar el comunismo en México. Y esta era la idea que se formó el gobierno. O sea, si no lo sentían como verdadero, así lo hicieron sentir. Y así lo expresaron muchos. Y así vieron entonces en todos estos jóvenes, en agentes del comunismo internacional, en gente que quería destruir esta nación, que quería instaurar otra situación, quería derrumbar al gobierno, quería evitar las Olimpiadas, en fin, muchas cosas que se les metieron en la cabeza, los que estaban a la cabeza en el gobierno de esta época. Y así lo plantearon y así lo manejaron. Y entonces se inició por eso todo este proceso de prohibir las manifestaciones, de perseguir, de investigar a los que participaban, de encarcelarlos, de hacer todo lo posible porque aquello se sofocara. Y sobre todo porque ya la prensa internacional estaba llegando a México por las Olimpiadas y empezaba a dar cuenta de lo que estaba sucediendo. El gobierno así lo vio, o sea, y así lo planteó. Cuando detenían a los jóvenes es lo que les decían, o sea, confiesen dónde están sus cómplices, dónde está la propaganda, quién los está subsidiando, quién, bueno, todo. O sea, eso siempre lo pensaron los gobiernos desde siempre. Y, por ejemplo, cuando yo estuve en la época de Luis Echeverría aquí en la UAP, pues era lo mismo con el gobernador Gonzalo Bautista, que era lo mismo. O sea, te revisaban, yo recuerdo que te revisaban para entrar al Carolino, si te cachaban con un libro de Marx o un disco así que no les gustaba, te lo quitaban así. Había persecución, o sea, de mucho tipo. O sea, no crean que era como hoy, que libremente andas por las calles con tus libros y todo. Antes, por ejemplo, no existían estas mochilas que hoy se usan y todos los estudiantes usan, ¿no? En donde tú metes adentro tus libros o lo que tú quieras y nadie sabe qué andas llevando. No existían estas mochilas, entonces tú andabas con tus libros bajo el brazo, ¿sí? Así, cargándolos, con tu ropa de esos tiempos y todo, y lo más que se llegaba a usar era un morral, o sea, unos morrales de muchos materiales, muchos los usaban de isle, y ahí metían sus libros y pues se veían, o sea, se aparecían, se veía que andabas llevando. Y entonces, pues sí, y se decía en esos tiempos, es peligroso ser estudiante para la autoridad, porque lo que se vivió en México en los 60s, aquí en Puebla se vivió en los 70s, bueno, sobre todo los primeros años, los 3 primeros años, y después de cierta manera se siguió replicando. Pero así era, y así veían a los jóvenes, y las agresiones, las torturas a los que eran sometidos fueron creciendo, y los jóvenes, pues entonces, al ver tal represión y tal grado de ataque de las autoridades, pues empezaron también a aumentar de grado sus insultos. Sí empezaron a insultar a la autoridad porque pues no merecían ese trato, y se inició este proceso. Fue creciendo el problema,
se hizo la manifestación del silencio, una manifestación inmensa, en donde ya participó, les digo, ya mucha gente, muchos padres de familia que hicieron esta gran manifestación que recorrió las calles. Realmente fue importante, o sea, fue importante esta manifestación. Y también afloró mucho el ingenio, o sea, las ideas, el pensamiento de los jóvenes. Los que estudiaban arte, por ejemplo, imagínense, los que estudiaban arte pues se las ingeniaban haciendo buenos carteles, muy buenos, muy ingeniosos, buenas consignas, en fin, las reuniones que hacían, la camaradería que se formaba, el ayudarse unos a los otros, como la otra vez les conté, o sea, solidarizarse con los compañeros, en fin, estar en conjunto, estar en grupo, es lo que más florece en este movimiento. Los festivales, por ejemplo, imagínense aquellos que se hacían en las explanadas de CEU, en donde llegaban los cantantes, los que sabían música, los que sabían canciones, a cantar algunas canciones que ya empezaban a llegar, se empezaban a conocer, sobre todo las venidas de Sudamérica, que ya algunos empezaban a tenerlos en su repertorio, y los que aquí ya empezaban también, grandes autores que conjugaban todo esto con el movimiento cultural que se vivía, que era el movimiento del pop rock de esos tiempos, el movimiento del hipismo, el vestirse de esa manera, tocar las canciones pues de moda de esos tiempos, los Beatles, por ejemplo, los Rollings, en fin, todo eso que acompañó y que fue parte de este movimiento aquí en México, y con las repercusiones que tuvo, porque también en otras partes del mundo pues también existía este movimiento. El movimiento del 68 fue mundial, con diferentes características en cada país, en cada región, pero parece ser que algo despertó en el ánimo de los jóvenes para realizarlo. Y así se venía este movimiento, pero ya el gobierno había tomado manos en el asunto. Actualmente, qué bueno que ya existen documentos, bueno, por ejemplo, el de Elena Poniatowska, de La noche de Tlatelolco, ese libro en donde recoge opiniones de mucha gente que intervino en ese movimiento. Y más libros, Los días y los años también, otro libro que narra este hecho. Películas, esa película que fue prohibida por mucho tiempo, Rojo Amanecer, ya lo habían filmado, lo filmaron en una casa, en un cuarto y en un departamento, y pues el gobierno nunca permitió que se proyectara por mucho tiempo, en donde dan algunos detalles de lo que pasaba, de lo que pasó, lo que sucedió. El gobierno ya había planeado cómo parar en seco este movimiento de los jóvenes. En vez de hacerles caso, en vez de atender sus demandas y de decirles, bueno, vamos a dialogar, vamos a ver, díganme qué quieren, cómo le hacemos, cómo planteamos todo lo que ustedes están diciendo, sencillamente decidió atacar, decidió reprimir, decidió pues masacrar a los jóvenes. Se fueron acercando las fechas, pasó septiembre, llegó octubre y se realizó otro mitin, se planteó otro mitin para el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas,
que así se le llama porque en esa plaza hay unos restos arqueológicos ahí de Tlatelolco, unas pirámides. Hay una iglesia, la iglesia de Santiago Tlatelolco ahí, una iglesia católica, y hay unos edificios modernos. Entonces, por eso se le llama así Plaza de las Tres Culturas, porque están representados ahí las tres culturas, la cultura, la época prehispánica, la virreinal religiosa y la moderna, con los edificios que ahí estaban, los edificios esos grandes multifamiliares, que allí vivía mucha gente, que por cierto, en el temblor del 85 uno de ellos se cayó, o sea, el edificio Juárez se cae y muere mucha gente, bueno, pues casi todos los que estaban ahí. Uno de los que mueren, un cantor que estaba apenas pues surgiendo a la fama, Rodrigo González, un cantante pues propio de esos tiempos, y más gente. Pues había eso, y desde los edificios esos modernos, ahí se subieron los líderes del movimiento para desde ahí arengar y decir el discurso que iban a plantear para esa tarde. Y así sucedió, pero ya todo estaba, pues ya estaba planeado, estaba planteado ya. Era una emboscada que iba a realizar el gobierno federal, las fuerzas en contra de los estudiantes. Iban a simular que iban a subirse gentes del gobierno disfrazados de estudiantes, bueno, de gente de la universidad, a donde estaban los líderes, y desde ahí iban a disparar a la multitud y al ejército que estaba ahí llegando, que habían citado al ejército, le disparan al ejército. Pues el ejército, ¿qué hace? Pues responde, o sea, si me están atacando, pues respondo de cierta manera, aunque no lo hicieron así a mansalva, como se dice. Los que mataron estudiantes no fue el ejército, fueron estas guardias blancas que precisamente tenían en la mano un guante blanco que era con el que se identificaban. Y ellos fueron los que provocaron. En las noticias se dio a conocer que fueron los estudiantes los que agredieron al ejército y el ejército respondió. Y no fue cierto. O sea, fueron estos que se fueron, se mezclaron y le dispararon al ejército y el ejército respondió. Y luego empezaron a disparar por todos lados a los estudiantes. Gente que estaba ahí, porque había papás de familia, madres, hijas, hermanos pequeños, en fin, mucha gente. Y dispararon a mansalva, ¿sí? Sin más. El gobierno dice que hubo 20 muertos al otro día en los periódicos que lo anunciaron. Hoy se sabe que fueron más de 300, muchísimos más, o sea, los muertos que ahí cayeron. En esto que fue la represión, pues una de las represiones brutales que ha ejercido y que ejercen los gobiernos aquí en México. Mucho antes se han venido haciendo lo mismo, o sea, y después lo siguieron haciendo, o sea, en muchos aspectos. Acuérdense recientemente lo de Ayotzinapa, o sea, no es cualquier cosa desaparecer 43 estudiantes así de la nada, entregarlos al narco para que hagan con ellos lo que quieran. Lo del 71 con la masacre esta que también hacen también los halcones, y más matanzas en Guerrero, por ejemplo, la guerra sucia de los 70s, la guerra de las guerrillas que están en Guerrero con Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, pues también llegan y masacran, llegaban a los pueblos y mataban, y ahí nadie sabe, nadie supo porque pues nadie se entera. En la montaña, ¿quién se va a enterar? Y así con el levantamiento zapatista, por ejemplo, en la época de Zedillo, con la matanza de Acteal, ¿sí? O sea que no nada más fue el 68, el 2 de octubre, ha sido
mucho tiempo. Y en la época, por ejemplo, de Carlos Salinas, en donde en su periodo de gobierno más de 400 miembros del Partido de la Revolución Democrática, que entonces era la oposición, fueron muertos. O sea, fueron uno por uno, los fueron matando, los fueron acabando de esa manera. Hoy la violencia es ya más de otro tipo, ya más ligada al narco y a las élites económicas, pero también continúan el acabar con aquellos que se oponen a cuestiones que son fundamentales. Los líderes ecologistas del país han sido masacrados, muchos en el país, líderes ecologistas que se oponen a que depreden los bosques o que planten los tubos de gas, en fin, tantas cosas, pues los matan sencillamente. Y nadie pronuncia una palabra. Entonces, este 2 de octubre pues es un ejemplo ya lejano, pero pues de lo que ha continuado pasando, más y más. ¿Quién se enteró al otro día? Al otro día en la película, si ustedes ven la película Rojo Amanecer, decía uno de ellos, dice, pero mañana se levanta todo México en una revolución porque esto no está bien. Al otro día nadie se enteró. Los que se enteraron de las noticias nada más supieron que hubo un enfrentamiento entre estudiantes, entre ellos se mataron, hubo como 20 muertos y el gobierno los aplacó y ya. Y ya, nada. Si nos enteramos de esto fue porque años después empezaron a florecer los datos y los libros que hablaron ya bien de este problema. Pero pues mientras nadie sabe, nadie supo. Pues así del 68, 2 de octubre del 68, 2 de octubre del 2024 que estamos hoy, pues recordando estos hechos trágicos en México, que aparecen absurdos. O sea, imagínense disparar contra jóvenes de 18, 19, 20, 21 años. Es algo que no llega al pensamiento, a la idea, a la cabeza de muchos de nosotros. Pero pues bueno, ya también se acabó el tiempo de Venerable Pan de Maíz. Sobre el 68 se ha dicho mucho, se va a seguir diciendo, se va a seguir investigando mucho más, muchos detalles. Pero pues ya por hoy, Venerable Pan de Maíz, que no es su papel hablar siempre de esto, pues terminamos aquí en la 107.1 en Chololan Radio. Agradezco que me hayan escuchado, todos los que me escucharon, y nos vemos dentro de 8 días si los hados del destino así lo quieren. Que estén bien y buenas tardes. Son las 3 de la madrugada. El frío es intenso. La temperatura ha descendido a -5 grados. La mayoría están dormidos. La fogata crepita tenuemente. En medio de la oscuridad se dibujan los entornos de los pinos, coronados por la noche estrellada. Abajo, un mar de oro resplandece, y el viento helado se desliza suavemente, acariciando la piel de la gran señora Matalcuey, la montaña de las faldas azules.
Escuchaste El Venerable Pan de Maíz. Nos encontramos la próxima semana.